Hola gente, hoy les traigo el resumen de Dune, escrita y dirigida por Denis Villeneuve. Es la primera entrega de una adaptación de la novela de 1965 de Frank Herbert. Estrenada el 3 de septiembre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el film fue bien recibido por los críticos, quienes elogiaron sus imágenes, alcance y ambición. El Instituto de Cine estadounidense la nombró una de las 10 mejores películas del año y recibió 10 nominaciones al Oscar. Sin más que decir, comencemos. Una joven nativa Fremen explica que la casa Harkonnen colonizó su planeta Arrakis por su especia, la cual los hizo ricos. Un día, los Harkonnen se fueron por orden del emperador. And who will our next oppressors be? En 10.191, en Caladan, el vasallo de la casa Atreides, Paul desayuna con su madre, Lady Jessica, miembro de la hermandad Bene Gesserit, quienes poseen habilidades físicas y mentales avanzadas. Paul intenta usar la voz, pero falla. Pregunta si ha tenido otro sueño. Paul aprende sobre Arrakis, asolado por tormentas de arena a las que solo los Fremen sobreviven. Comparte las profundidades con los Shai-Hulud, gusanos gigantes, y su especia es la sustancia más valiosa del universo utilizada por el gremio espacial para los viajes entre las estrellas. La casa Atreides, incluido el duque Leto, su maestro de armas, Gurney Halleck, y su mentat, Thufir Hawat, reciben al Heraldo del Cambio, y a la corte imperial, el gremio espacial y la reverenda madre de la Bene Gesserit. Informan que el emperador ordenó tomar Arrakis, lo que Leto acepta. Paul se reencuentra con Duncan Idaho, maestro de la espada y gran amigo. Paul pide ir con él a Arrakis, pues en sus sueños lo ha visto muerto en batalla, pero Duncan se niega. Want some muscle? I did? No. Su padre le niega el permiso para acompañar a Duncan. Explica que él contactará a los Fremen para establecer una alianza contra los Harkonnen, ante la inminente guerra. Gurney lo encuentra entrenando e insiste en practicar. Paul dice no estar de humor, pero lo presiona. Usan sus campos de fuerza y luchan. Paul lo vence, pero podría haber muerto si no fuera por los escudos. Le cuenta que los Harkonnen controlaron Arrakis durante 80 años. They're not human, they're brutal. You have to be ready. En tanto, Viz Ravan, sobrino del barón Harkonnen, informa que las naves han abandonado Arrakis y exclama cómo el emperador pudo arrebatarles el planeta. El barón afirma que la casa Atreides está en ascenso, pero que el emperador es un hombre celoso. En Caladan, Lady Jessica recibe a la reverenda madre, quien llega para conocer los sueños de Paul. El Dr. Yue, empleado de la casa, lo chequea y le susurra que si bien las Bene Gesserit afirman servir al bien común, también sirven a sus propios intereses. Lady Jessica le dice que haga todo lo que se le ordene. La reverenda usa la voz para atraerlo y obligarlo a arrodillarse. Le ordena meter su mano derecha en una caja mientras sostiene una aguja envenenada en su cuello. Advierte que si saca la mano, morirá. What's in the box? Pain. A medida que siente el dolor, su madre recita la letanía contra el miedo. Paul pasa la prueba. Ella le dice que si no hubiese resistido sus impulsos, hubiera acabado con él. Llama a Jessica y pregunta sobre los sueños de Paul, quien ha soñado múltiples veces con una joven de Arrakis. Antes de irse, la reverenda nota que Jessica lo entrenó en el camino de las Bene Gesserit. Le recuerda que se le ordenó dar a luz solo a mujeres, pero su orgullo le llevó a creer que podría crear el Kwisatz Haderach, el Mesías. La reverenda asegura que si es el elegido, le queda mucho por recorrer y si no cumple con las expectativas, tienen planes para él. Jessica descubre que Paul escuchó la conversación. Ella cuenta que la Bene Gesserit ha trabajado durante generaciones para producir una mente lo suficientemente poderosa como para unir el espacio y el tiempo. Insinúa que él es el elegido. Los Atreides salen de Caladan camino a Arrakis. Allí, el mentat Thufir los recibe y mientras avanzan, al ver a Paul, los Fremen peregrinos gritan Lisan al-Gaib. Tras abordar el ornitóptero, Paul pregunta qué significa. Jessica dice que es un término para Mesías. Comenta que los nativos se lo han estado esperando por siglos. You see what they've been told to see. Vuelan a la ciudad de Arrakeen, escudada por un gran muro.
El duque ordena a Gurney proteger el puerto y la refinería de especias, mientras Jessica entrevista a Shadow, una nativa Fremen, para que sea su ama de llaves, quien porta un cuchillo Chris característico hecho con el diente de un hacedor, gusano de arena. Shadow reacciona dramáticamente al darse cuenta que es la madre del elegido y le entrega su preciada arma. Paul aprende más sobre los nativos. El gusano de arena es el organismo más peligroso del universo y para evitar atraerlos, los Fremen cruzan el desierto utilizando la caminata de la arena. Se percata que un cazador buscador entra por un agujero, el cual vuela hacia él, pero se detiene. Cuando ingresan a su habitación, Paul toma el dispositivo y lo destruye. Encuentran al que intentó aniquilar a Paul encementado en una grieta donde esperó semanas para cumplir su plan. Zufir ofrece su renuncia por no cuidar de él, pero el duque le exige encontrar al espía. La reverenda visita al varón y su mentad Peter de Vries. Le prohíbe tocar a Jessica y Paul. El varón da su palabra de que no los dañará, pero a solas asegura que ninguno vivirá. En una reunión, Zufir informa que en los libros de cuentos de Harkonnen se detalla que se acaban 10 billones de Solaris, y dice que no verán ese tipo de ganancias, pues muchos de los hilos fueron saboteados por los Harkonnen. El duque solicita ver los campos de cosecha con la juez de cambio, la doctora Lyet Kynes, una ecologista imperial. En ese instante, Duncan llega de su misión. Revela que hay millones de Fremen en Arrakis ocultos en Siege, comunidades nativas subterráneas. Cuenta que lo espiaron por días antes de enviar a un guerrero y jura que fue la única vez que estuvo a punto de morir. Les presenta a Stilgar, líder de una Siege, quien escupe en el suelo como señal de respeto. Ofrecen darles lo que esté en su poder. Él pide que se alejen del desierto y de los Siege, y que cuando ya hayan tomado la especia, se vayan. Luego que acepten dejarlos en paz, Stilgar decide irse. Paul le pide quedarse, pero él se niega. Duncan muestra parte de la tecnología de los Fremen, incluida una parabrújula que puede indicar la dirección a pesar de la interferencia magnética de las lunas del planeta. Conocen a la doctora Lyet Kynes. Explica que el calor del desierto los mataría en menos de 2 horas y los desiltrajes, que reciclan el sudor para que sea vivible. Al ver a Paul usar el traje de manera inusual, se impresiona. Paul pregunta si es Fremen y ella dice que ha sido aceptada por ellos, y lo lleva a ver los campos de cosecha. Allí les muestra un recolector de cosecha y aviones en busca de señales de gusanos, quienes son atraídos por el ruido y se acercan a la superficie para atacar. Kynes anuncia el avistamiento de un gusano aproximándose a otra embarcación, que envía un portatodo para recuperar el recolector. Un mal funcionamiento impide que lo levante, lo que pone en peligro su tripulación. Leto decide que los 3 ornitópteros llevarán 7 hombres cada uno. Paul desembarca con los otros. El portatodo se va volando cuando el gusano se acerca. Dirige la tripulación a los ornitópteros, pero luego cae en trance. A punto de irse, Gurney se da cuenta de la ausencia de Paul. Lo saca del trance y corren hacia el vehículo, siendo derribados cuando el gusano rompe la superficie. Logran llegar al ornitóptero y miran cómo el gusano devora al recolector. En la base, el duque reprende a Paul y le dice a Kynes que los Harkonnen dejaron el equipo defectuoso, pero ella asegura que el portatodo era viejo. Take good care of your family. El Dr. Yue dice que Paul parece ser sensible a la especia. A solas, confiesa que tuvo una visión, en la que era apuñalado por la chica, y que esa arma le será entregada, pero no sabe cuándo ni dónde. Por último, revela que ya sabe que está embarazada. En Salusa Secundus, el planeta del ejército imperial, los Sardaukar se preparan para partir. Peter camina con uno de ellos, quien asegura que superan en número a las fuerzas Atreides. Jessica intenta decirle al duque algo sobre Paul, pero no lo escucha. Asegura que está distraído desde que conoció a la reverenda y pregunta si lo protegerá, no como madre, sino como Bene Gesserit. Esa noche, Yue le deja algo de beber a Paul. Más tarde, unos guardias son atacados por alguien que desactiva los escudos de la base. El duque despierta y camina por los pasillos encontrando a Shadow moribunda. Un dardo envenenado penetra su escudo y lo paraliza.
Gurney despierta y se le informa de la situación. Una nave enemiga se aproxima. Ordena a las fuerzas Atreides despegar. Los enemigos bombardean la base mientras las armas antiaéreas devuelven el fuego. Los barcos enemigos aterrizan y combaten cuerpo a cuerpo. A la vez, los Sardaukar rodean y aniquilan a los soldados Atreides. Yue confiesa a Leto que ha hecho un trato con el varón, entregarlo a cambio de la libertad de su esposa. Le quita el anillo, asegurando que hará todo lo que pueda por Paul. And you will kill a man for me. Le implanta un diente postizo que si muerde llenará el aire con gas venenoso. Por otro lado, Duncan se enfrenta a algunos enemigos y los elimina con facilidad. No encuentra a Paul ni a Jessica, quienes han sido secuestrados. Duncan mata a algunos soldados más antes de irse. En tanto, los hombres discuten sobre aprovecharse de Jessica. Paul les prohíbe tocarla siendo golpeado e intenta usar la voz sin éxito. A punto de ser lanzado al desierto, Paul recobra la voz con un tono distinto. Logran librarse y que los hombres se aniquilen entre ellos. Aterrizan y corren viendo la ciudad en llamas. Escondidos, abren un kit de supervivencia. Leen una nota de Yue que detalla que el kit contiene una baliza Atreides. En tanto, el duque despierta en presencia del varón. Yue se presenta ante ellos para rescatar a su esposa. El varón le permite unirse a ella, matándolo. Se dirige al duque, quien le susurra. Paul encuentra el anillo. Cuando el varón se inclina para escucharlo, Leto muerde el diente, matando a los presentes. Duncan culpa a la doctora Kynes de saber lo que venía. Ella revela que no debía decir o ver nada. Asegura que la casa Atreides fue enviada a morir a Arrakis. Mientras, unos hombres ingresan al comedor encontrando a todos muertos, menos al varón. Refugiados, Paul tiene una visión de una gran batalla en la que participa. La llama una guerra santa librada bajo el estandarte de los Atreides y en su nombre. Jessica intenta calmarlo, pero él exclama que por su culpa es un bicho raro. La baliza les avisa que alguien se acerca. Al salir de la tienda, Duncan aparece y los saluda como su duque. Les cuenta que los Harkonnen y Sardaukar atacaron a todos los pueblos del planeta. Jessica señala que el emperador está del lado de los Harkonnen. Ella le pregunta a Kynes qué opina, pero no comenta. Llegan a una antigua estación de pruebas ecológicas. Ella les cuenta que el descubrimiento de la especia impidió que transformaran a Arrakis en un paraíso. Paul pregunta si testificará que el emperador se movió en su contra, pero ella asegura que provocaría una guerra. Él recuerda que los Fremen creen que el Mesías los llevará al paraíso. Kynes lo llama superstición, pero Paul revela cosas íntimas sobre ellas y dice que ha visto su sueño. El enemigo invade la estación y luchan contra los guardias. Duncan se percata de ello y abre la puerta encontrando una batalla en el pasillo. Se despide de Paul antes de encerrarse con el enemigo. Lucha con valentía, pero finalmente cae. Kynes los insta a escapar, pero los rifles láser los detienen. Herido, Duncan los ataca antes de morir. Kynes le dice que huyan en un ornitóptero, trepen por encima de la tormenta y se dirijan al sur, donde los Fremen planean encontrar otra estación para informar sobre el ataque. Planta un golpeador en la arena, el cual atrae a un gusano. Mientras lo espera, es apuñalada. Se prepara para ejecutarla, pero Kynes golpea el suelo. El gusano se los traga. Paul y Jessica huyen siendo perseguidos. Se le disparan misiles, pero Paul se adentra en la tormenta. Los misiles los siguen y cuando la tormenta comienza a dañar el vehículo, Jessica recita la letanía contra el miedo. Raman le informa al varón que persiguieron a Paul y Jessica hacia una tormenta de arena y asegura que murieron. El varón le pide comenzar a vender sus reservas de especias y le ordena eliminar a todos los Fremen. Paul y Jessica logran salir de la tormenta de arena en su ornitóptero dañado. Las alas comienzan a caer y realizan un aterrizaje forzoso.
Corren hacia unas rocas donde se ponen los deshiltrajes. Luego que un gusano pasa cerca, se ponen en marcha. Tiene otra visión en la que la chica Freeman le dice que enfrente sus miedos y que si un ratón puede sobrevivir allí, él también podrá. Le sugiere seguir a un amigo Freeman que conocerá. Usándola para brújula, continúan buscando el Siege donde vivió Duncan. Paul dice que cuando oscurezca deberán cruzar con el paseo de la arena, lo que impedirá que atraigan gusanos. Mientras descansan, ven una ola de arena. Los gusanos están cerca. Paul pisa arena de tambor que redirige al gusano en su dirección y corren. Observan cómo el enorme gusano de arena sale, pero se desvía al escuchar a un golpeador y huyen. En lo alto de las rocas, Paul se da cuenta que no están solos. Los Fremen los rodean, incluido Stilgar, quien lo recuerda y prohíbe que lo toquen. Se preguntan si es Elisan al-Gaib y el hombre Fremen de su visión, llamado Jamis, argumenta que su golpeador le salvó la vida. Stilgar afirma que Paul podría aprender de ellos, pero Jessica no le sirve. Tras una breve pelea de la que Jessica sale victoriosa, Stilgar deja que los acompañe al Siege. La joven Fremen de su visión, Chani, dice que algunos se refieren a él como el Mahdi, el Mesías. Jamis se opone a que los acompañen y desafía a Jessica a una pelea, pero Stilgar recuerda que no pueden retar a una sabia. Jamis pregunta quién luchará en su nombre. Mientras se preparan, Paul tiene otra visión en la que aseguran que debe morir para que el Kwisatz Haderach se levante. Chani se acerca y le dice a Paul que aunque no cree que él sea Elisan al-Gaib, quiere que muera con honor, entregando su cuchillo Chris, tal y como en su visión. Jamis lo llama y los demás presencian el enfrentamiento. Paul le pregunta si cede, pero Stilgar dice que uno de ellos debe morir. Luego que Paul tome ventaja sin matarlo, Jessica confiesa que Paul nunca mató a un hombre. Jamis lo derriba, pero cuando este se levanta, asesta un golpe mortal. Stilgar dice que ahora es uno de ellos, pero Jessica insiste en que Paul necesita salir del mundo. Paul objeta diciendo que su padre llegó a Arrakis por la fuerza de los Fremen, y que si los aceptan, irán con ellos. El grupo se dirige al desierto, llevando consigo el cuerpo de Jamis. Paul y Jessica observan cómo Fremen monta un gusano de arena. Chani le dice a Paul que esto es solo el comienzo y continúan. Espero hayan disfrutado del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.